Louis Braille, el inventor de la lectura táctil. Pese a perder la vista cuando aún era un niño, Louis Braille superó todas las dificultades convirtiéndose en un gran estudiante. Inspirado por el invento de un militar francés, Braille consiguió elaborar un código táctil con el que todas las personas ciegas pudieran leer y escribir de una manera más fácil y eficaz. Louis Braille se sumió en la oscuridad más absoluta cuando un desafortunado accidente infantil le hizo perder la vista. Pero a pesar de esta discapacidad, el joven se convirtió en un estudiante ejemplar gracias a su esfuerzo y tenacidad. Su férrea voluntad de superación le hizo llegar a ser capaz de elaborar un código táctil para contribuir a que todos los alumnos con discapacidad visual pudieran leer y comunicarse con normalidad. Su método, que ha tomado su nombre, se ha convertido a lo largo del tiempo en un sistema de lectura y escritura universal y ha sido adoptado por todos los programas educativos para personas ciegas en todo el planeta. Un accidente fatal. Nacido el 4 de enero de 1809 en la localidad francesa de Couvray, un pequeño pueblo situado a unos 40 kilómetros al este de París, Louis fue el hijo menor de una familia cuyos miembros, tanto sus padres como sus hermanos, eran ya mayores cuando él vino al mundo. Su padre tenía un taller de talabartería donde fabricaba artículos de cuero para los caballos y mulas de los granjeros locales. La historia de superación del pequeño Luis empezó cierto día del año 1812, cuando el niño, que tenía 3 años de edad, intentaba imitar a su padre en el taller. Luis cogió un punzón que su progenitor utilizaba para perforar cuero con tan mala fortuna que mientras intentaba hacer un agujero en una pieza, la herramienta le resbaló de las manos hiriéndole en el ojo derecho. Pero la desgracia no acabaría ahí, puesto que la infección del ojo dañado pasó también al ojo izquierdo, lo que acabaría provocándole una ceguera irreversible. A los 5 años, Luis estaba completamente ciego, pero a pesar de la difícil situación económica por la que atravesaba su familia, su tenacidad y la de su padre, que no estaba dispuesto a resignarse ante la desgracia de su hijo, sacaron a la luz todas las cualidades que más tarde harían de Luis la persona que fue. Por desgracia, a edad tan temprana, los niños que pierden la visión difícilmente conservan el recuerdo de las imágenes vividas hasta el momento, inclusive la de sus familiares más cercanos. Así, como consecuencia de su ceguera, el rostro de Luis perdió gran parte de su movilidad y expresividad. Por ello, no es de extrañar que el recuerdo que de él conservaban algunos de sus profesores en el Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos de París, en el cual ingresaría en el año 1812, fuera de una persona bastante inexpresiva. Los principios del alfabeto. En la escuela, para lograr aprender, Luis debía memorizar todo lo que oía de las clases recibidas del sacerdote de la iglesia de Saint-Pierre en Courray, el abbé Paul, y del maestro de la escuela local Antoine Bechoit. Pero en el año 1818 su educación sufriría un cambio drástico. Preocupado por su educación, el abbé Paul se enteró de la existencia de una escuela para personas ciegas en París, donde se les educaba y se les enseñaba un oficio. Así, gracias a la ayuda de un noble local, pudo obtener una beca para que Luis estudiara en París, en el Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos, lo que le permitió emprender nuevos estudios y plantearse otros objetivos. Luis daría así inicio a un largo periplo
que lo llevaría a convertirse con el tiempo en maestro de aquella institución. Una persona que tuvo una gran influencia en la evolución de Louis Braille fue el erudito Valentin Agny. Agny quedó muy impresionado por la penosa situación de los ciegos que vivían en las calles de París, por lo que decidió dedicar gran parte de su vida a ayudar y educar a aquellas personas desfavorecidas. Su decisión fue aún más firme cuando conoció a la pianista Maria-Thérèse Paradis, ciega desde los 2 años, que había aprendido a leer y a tocar el piano por sí misma, gracias a la ayuda de unos alfileres clavados en unos almohadones. Agny había fundado en 1786 el Instituto de los Niños Ciegos e ideó un método de escritura en relieve que facilitase la lectura y la escritura a aquellos niños ciegos a través del tacto. Agny imprimía de manera individual cada una de las letras del alfabeto, pero aunque los alumnos podían tocar las letras con las yemas de los dedos, se veían incapaces de reproducirlas a modo de escritura, perfeccionando un método ya existente. Por su parte, Louis Braille demostraba cada día con creces sus grandes habilidades en diferentes ramas de la educación, con lo que se convirtió en lo que se conoce como un alumno repetidor ciego, es decir, un instructor que repasaba o repetía en voz alta la lección enseñada por los profesores al resto de la clase. Cierto día de 1821, un oficial del ejército francés llamado Charles Barbier visitó el instituto para presentar el nuevo sistema de lectura y escritura táctil que usaban los militares para transmitir las órdenes por la noche y no revelar de este modo su posición al enemigo. Conocida como escritura nocturna, la técnica consistía en utilizar letras impresas en relieve, utilizando puntos y guiones. Pero los estudiantes muy pronto perdieron el interés por este método, ya que no utilizaba ni las mayúsculas ni los signos de puntuación. El joven Braille, entonces, empezó a buscar la manera de perfeccionar ese sistema de puntos para que las personas ciegas pudieran leer, es decir, crear un verdadero código alfabético para, en sus propias palabras, poder leer con los dedos y que fuera igual de rápido y fácil como en el caso de las personas con visión. A pesar del desánimo de los alumnos, Luis no desfalleció y tomó ese código como base de un nuevo alfabeto. Braille no pararía hasta hallar una solución que simplificara el sistema. Para reproducir la fonética básica, el método ideado por Braille tan solo requería de 6 puntos en relieve en vez de los 12 de su antecesor. En su primera versión, Braille utilizó puntos y guiones y publicó su sistema en 1829. En 1837 publicaría una segunda edición en la que se habían descartado los guiones porque Braille consideraba que eran demasiado complicados de leer. Braille ideó de este modo su propio sistema de puntos en relieve, empleando una lámina metálica o de madera perforada a modo de plantilla, con unos pequeños cuadrados cada uno con 6 puntos. Entre las 2 láminas se colocaba un papel y con un punzón se iban marcando los puntos en relieve para dar lugar a una perfecta caligrafía que la persona ciega podía tocar con sus dedos. Reticencias iniciales. Pero, a pesar de las indudables ventajas que ofrecía aquella técnica de aprendizaje para los jóvenes ciegos, el método de Braille no fue implantado de manera inmediata ni aceptado por todos. Hubo docentes que se mostraron bastante reticentes a la hora de aplicar a aquel nuevo sistema, e incluso hubo quien lo prohibió en su escuela. Por suerte, aquel veto provocaría el efecto contrario entre los alumnos.
Muchos de ellos, a escondidas, utilizaban el sistema Braille para estudiar. Por fin, las personas ciegas podían disfrutar de una autonomía suficiente para poder leer y escribir, algo que hasta aquel momento les había estado vedado. Convertido en profesor de la institución, Braille no viviría lo suficiente para ver el éxito universal de su invento, ya que el 6 de enero de 1852 murió a causa de una tuberculosis, una enfermedad contra la que había estado luchando desde sus inicios en el Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos. 2 años más tarde, su sistema de lectura se implantó definitivamente en la institución a la que dedicó tantos años de su vida ante la insistencia de los estudiantes. Este sistema, posteriormente, se extendió por todo el mundo de habla francesa y, finalmente, se convirtió en el método universal de enseñanza para personas ciegas. Por eso, hoy 4 de enero me encuentro aquí con ustedes leyendo este artículo con el increíble sistema Braille. Me pareció muy digno de destacar, ya que el Braille para mí al menos fue muy importante durante gran parte de mi educación. Yo lo utilicé en la enseñanza básica, en la media y también en parte de la universidad. Muchas personas ciegas hoy dicen: no, el Braille ya está obsoleto, no nos sirve para nada, gracias a la tecnología, que nos permite leer, escribir y hacer gran parte de las cosas que se hacen hoy en Internet por medio de los lectores de pantalla. Un lector de pantallas, en términos muy sencillos, es un software que en el caso del computador se descarga. Ya el que utilizo yo se llama, sus siglas son NVDA, y en el caso de los celulares, sean estos con sistema operativo iOS o Android, el lector de pantallas viene incorporado en el teléfono, solamente se va a la configuración y se activa. Entonces, por esa razón, muchas personas dicen esto de que ya el Braille prácticamente no sirve. Yo, por el contrario, soy una fiel seguidora de este sistema, me encanta. Si es que puedo leer algo en Braille, siempre lo voy a preferir antes que el lector de pantallas. Entonces, para mí, el Braille de verdad que es un sistema que no puedo olvidar, no puedo tirar a la basura y olvidarme de toda la contribución que hizo en mi educación. Así que por eso, grande Luis Braille y que viva por siempre Braille.